Bien, comenzamos un nuevo vídeo. En este caso vamos a ver un ejemplo de un ejercicio de aplicación del principio de conservación de la cantidad de movimiento. Y recordemos que estamos dentro del bloque 2 de física. Estamos en el tema de dinámica, en uno del primer tema de los dos que vamos a ver de dinámica. En este ejercicio, tenéis aquí el enunciado, lo que se plantea es la situación que vais a ver aquí en el dibujo. Nosotros tenemos una bomba que se está desplazando a lo largo del eje X, o X, la dirección y sentido del eje o X, y va a una determinada velocidad y llega un momento en el que estalla y se divide en dos fragmentos. Uno que sale con un ángulo de 30 grados, como veis aquí, respecto al eje o X, y otro que sale con un ángulo de 45 grados también con respecto al eje o X, pero en el sentido positivo, mientras que la partícula que hemos denominado A, el fragmento A, en el sentido negativo. Aquí lo que se trata es de aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Ya hemos visto en el vídeo explicativo del principio de conservación que se conserva cuando la cantidad de movimiento permanece constante. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues la situación que nosotros vamos a plantear es la siguiente. Os pongo un ejemplo para que entendáis qué es lo que estamos haciendo. Si nosotros tenemos dentro de una caja un gas, nosotros sabemos que las moléculas o las partículas de ese gas se están moviendo constantemente, por lo tanto su cantidad de movimiento está variando. Sin embargo, la caja no se mueve. Si la caja no se mueve, su cantidad de movimiento es cero. Eso quiere decir que la suma de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas del gas que están dentro de la caja, su suma debe ser cero. Es decir, se está cumpliendo el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Pues aquí la situación va a ser algo parecida. Nosotros es como si tuviésemos esa bomba dentro de un sistema, ese sistema no se mueve y esa bomba se fragmenta, con lo cual las partículas evidentemente sí se están moviendo, la bomba también, pero la cantidad de movimiento de las partículas, su suma, debe coincidir con la suma de la cantidad de movimiento que tenía la bomba antes, es decir, la cantidad de movimiento va a permanecer constante. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que tenemos representado aquí. La cantidad de movimiento antes de que estalle la bomba tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después del estallido de la bomba. ¿Qué tenemos antes del estallido? Pues tenemos la cantidad de movimiento de la bomba. ¿Qué tenemos después del estallido? Dos fragmentos. La suma de la cantidad de movimiento de ambos fragmentos tiene que coincidir con la cantidad de movimiento que tenía la bomba antes del estallido. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, la velocidad, al aplicar la expresión de cálculo de la cantidad de movimiento, es una magnitud vectorial y por lo tanto como tal hay que representarla. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a tener que hacer entonces? Pues vamos a tener que coger el vector velocidad del fragmento A y el vector velocidad del fragmento B y dividirlo o descomponerlo, mejor dicho, en sus componentes cartesianas. Pero bueno, para eso recurrimos a la trigonometría. Vemos aquí la representación de los dos triángulos rectángulos, donde tenemos los valores de las componentes de cada uno de los vectores y el valor del módulo del vector velocidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por trigonometría podemos saber cuánto vale cada una de las componentes. Si recogemos los datos del ejercicio, veremos que antes de la explosión, la bomba tiene una determinada masa, su velocidad módulo 200 metros por segundo y después de la explosión tenemos los dos fragmentos, uno de 1 kilogramo y otro de 2, y las velocidades, las componentes de cada una de las velocidades, su cálculo en función de la relación trigonométrica que hayamos aplicado, bien sea para la velocidad del vector B o bien para la velocidad del vector A. Y lo que hacemos ahora es simplemente volver a la expresión inicial que habíamos planteado y dividirlo, digamos, la cantidad de movimiento, lo que vamos a analizarla en los dos ejes cartesianos. Primero en el eje X y luego en el eje Y. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el eje X? Pues que la componente X de la cantidad de movimiento antes de la explosión, que será la de la bomba, ¿vale? Porque respecto al eje Y la bomba no se está moviendo, veis cómo tenemos aquí que la cantidad de movimiento respecto al eje Y es cero, tiene que ser igual a las componentes X de la cantidad de movimiento tanto del fragmento A como del fragmento B. Como las dos componentes son positivas, pues veis que el signo que aparece es positivo. Aquí tenemos la ecuación matemática que saldría de la aplicación, ¿de acuerdo? De sustituir las masas y de sustituir los módulos de las componentes como tenemos en la tabla de la diapositiva anterior. En el eje Y, ¿qué es lo que observamos? Pues que la cantidad de movimiento de la partícula A en el eje Y es negativa. ¿Y por qué? Volvemos otra vez
al dibujo, vemos cómo la componente y de la velocidad del fragmento A, ¿de acuerdo?, va en el sentido negativo del eje. Por eso en la expresión matemática aparece negativo, ¿de acuerdo? Sustituimos los datos, como vemos aquí, está expresado teóricamente, y lo que nos va a quedar, pues evidentemente es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero como ya os he dicho en clase más de una vez, eso es matemática. Entonces el sistema tenéis que saber resolverlo vosotros, y aquí tenemos los resultados del módulo de ambas velocidades. Pero lo que me está pidiendo el ejercicio es que calcule la velocidad de cada uno de ellos, es decir, tenemos que expresarlo vectorialmente. Entonces nos vamos a la expresión vectorial de cada uno de ellos y lo que hacemos es que la componente x por su unitario menos la componente y por su unitario, vemos que el fragmento A, vuelvo a insistir, va en el sentido negativo del eje y por lo tanto será negativo, ¿de acuerdo? Y la componente x y la componente y de la velocidad del fragmento B. Vuelvo a insistir que, como podemos ver cuando hacemos los cálculos, los resultados que nos salen se corresponden con el movimiento que realiza cada uno de los fragmentos. El fragmento A se dirige con un ángulo de 30 grados, digamos así matemáticamente, que va en la dirección del cuarto cuadrante. Vemos como la componente y del vector aceleración es negativa, vector velocidad es negativa, mientras que la componente x pues será positiva, evidentemente. Mientras que el fragmento B, que va dirigido hacia el primer cuadrante, ambas componentes de la velocidad pues van a tener signo positivo porque las componentes van en el sentido positivo de ambos ejes. ¿De acuerdo? Muy bien, con eso finalizamos la explicación del ejercicio y finalizamos el vídeo.